Bienvenidos a la Casa de Antioquia, Salón Gobernadores, al lanzamiento del noveno conversatorio de la jurisdicción constitucional denominado Diálogo Constitucional para la Paz. Damos inicio con las notas del himno de la República de Colombia. Observarán a continuación el video oficial del lanzamiento e invitación al noveno conversatorio de la jurisdicción constitucional. El micrófono. No, sí, el portátil. Portátil. Abogado, juez y magistrado se ha desarrollado en medio del... Soy Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional. Yo, como ustedes, crecí en un país en conflicto. Mi labor como abogado, juez y magistrado se ha desarrollado en medio del conflicto. Ahora, después de muchos años, vuelvo a pensar en una Colombia en paz y en los retos que enfrentará. Los invito a que nos acompañen a reflexionar junto con la Corte Constitucional, la academia y la sociedad civil, cuáles son los retos que ese país pacífico del futuro impone al derecho constitucional.
Ha dicho la Corte que el principio democrático es universal y expansivo, en tanto compromete variados escenarios, y porque lejos de ignorar el conflicto social, lo encausa con el objetivo de ampliar progresivamente la conquista de nuevos ámbitos participativos. Es bajo esta perspectiva que los conversatorios de la jurisdicción se han venido consolidando como un foro de reflexión. Representan para la Corte Constitucional una valiosa oportunidad para acercarse a la sociedad y comprender de manera plural los múltiples desafíos que enfrenta el país. Esta tarde hemos convocado a representantes de las tres ramas del poder público, a académicos, funcionarios de agencias internacionales, comunicadores, líderes sociales, estudiantes de Derecho y ciudadanía en general. A todos ustedes expresamos un caluroso saludo. A continuación, las palabras del presidente de la Corte Constitucional, doctor Jorge Iván Palacio Palacio. Muy buenas noches a todos y a todas. Inicio con un agradecimiento especial al señor gobernador de Antioquia, doctor Sergio Fajardo Valderrama, a la secretaria general de la Gobernación de Antioquia, Clara Luz Mejía Vélez, y a la directora de la Casa de Antioquia, Rosa Zuluaga, quienes han hecho posible este evento. Un cordial saludo a la doctora Ruth Marina Díaz Rueda, presidenta de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al doctor Pedro Alonso Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Wilson Pinilla, al doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, a los señores de la Comisión de Par del Senado, a la doctora Cristina Pardo, señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado, doctor Gustavo Gómez, y del Consejo Superior de la Judicatura, compañeros de la Corte Constitucional, doctor Oscar Giraldo Jiménez y del doctor Gilberto Rondón González, magistrado del Consejo Nacional Electoral, señores magistrados de las Altas Cortes, señor secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Carlos Camargo, doctor Todd Howland, alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, que está presente con nosotros, señores líderes sociales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de derechos humanos presentes, doctora Julieta Levetre, conferencista invitada, a mi esposa, a mis hijas, a mi hermano, a su señora y demás familiares acá presentes, empleados y judicantes de la Corte Constitucional, de la Fiscalía y de otros organismos. Hace algunos años se consagró el 6 de noviembre como el Día Nacional del Derecho a la Vida. En él se honra la memoria de los servidores judiciales y demás víctimas del Palacio de Justicia, inmolados en el año de 1985, tragedia de luto nacional que alcanzó el calificativo de holocausto y que junto con el desastre de Armero sumergieron al país en uno de sus más aciagos momentos. Como muchos de ustedes, la cruda imagen del combate, los horrores de la guerra y el dolor se imprimieron en mi memoria. Con la misma fuerza se grabó el llamado angustioso, pero siempre digno del presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alfonso Reyes Echandía, quien hasta el final exhortó por el inmediato cese al fuego. Mi trayectoria profesional me ha llevado muchas veces de vuelta al lugar donde reposaba la majestad de la justicia. Allí tan solo hace unos años el fuego y la pólvora
auspiciados por una oscura noche, devoraban mucho más que un edificio. Y aunque en esa oportunidad no se produjo el cese al fuego, tiempo después la emblemática Plaza de Bolívar fue testigo del renacer de la justicia y del entusiasmo de un pueblo movilizado especialmente por sus jóvenes, que apostaba por un luminoso proyecto de sociedad, el Estado social y democrático de derecho. La nueva Carta Política fue concebida por sus gestores como un tratado de paz. ¿Cómo no iba a tener este carácter? El 4 de julio de 1991, mientras se formaba las cenizas de la justicia, recordaban a los asambleístas la necesidad de reconciliación. Ese día, el presidente Gaviria prometía, comillas, ustedes descansarán de tanta presión y tan agotador trabajo, volverán por un tiempo al seno de sus familias y regiones que los recibirán como lo merecen los soldados que acaban de ganar esta gran batalla por la paz. Cierra comillas. Aunque la batalla estaba lejos de acabar, los asambleístas gestaron un ambicioso régimen, pensando para salvaguardar los derechos de los colombianos y para encauzar las grandes inconformidades sociales dentro de los canales institucionales, quitando con ello espacio a la violencia. En nuestra Carta Política, la palabra paz aparece 16 veces. De tiempo atrás, la Corte ha constatado que ella ocupa un lugar principalísimo en el orden de valores protegidos por la Constitución. La Asamblea consagró la paz de diferentes maneras, como un valor de la sociedad, fundamento del Estado y de los derechos humanos, como un derecho constitucional y como un deber de cada ciudadano. Pero la paz no lo justifica todo. Ha expresado también la Corte: en cada proceso de transición resulta ineludible ponderar entre los valores y los derechos en colisión, así como respetar los contenidos mínimos protegidos por la Constitución. En este momento histórico, la reciente pero fructífera vida de la Carta Política y la de este tribunal se entrelazan y regresan al mismo lugar donde, sobre las ruinas del anterior Palacio de Justicia, se restableció el orden judicial, aquel que marcó el origen de un nuevo sistema político, legal y social, fundado en el respeto por la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Consciente del interés general, la Corte Constitucional promueve desde hace años un conversatorio de su jurisdicción con el fin de propiciar un espacio de reflexión en torno a asuntos de relevancia jurídica. Estos encuentros han venido consolidándose como un destacado escenario de pensamiento, no solo para la corporación, sino también para los demás miembros de la rama judicial y la ciudadanía. Este año, dada la coyuntura por la que atraviesa el país en virtud de las negociaciones de paz, la Corte ha diseñado un espacio en el que se escuchen los aportes de las universidades, los tribunales internacionales, los líderes sociales y las minorías sobre esta trascendental materia. Todo ello desde una óptica netamente académica y constitucional. En efecto, el país atraviesa una compleja situación. Probablemente vivimos el conflicto civil más prolongado del mundo contemporáneo, el cual arroja víctimas que se cuentan por miles, y la situación de desplazamiento forzado más grave del hemisferio occidental. La violencia perpetrada, los grupos poblacionales afectados, las partes enfrentadas y el contexto socioeconómico dan cuenta de lo intrincado del camino de transición. Es comprensible entonces la multiplicidad de inquietudes, exigencias y sentimientos que embargan al pueblo colombiano en un momento en el que se adelantan conversaciones con un grupo al margen de la ley. Ello hace necesario propiciar espacios para que la sociedad reflexione acerca de soluciones que lleven a la paz duradera en todos los ámbitos del conflicto. El conversatorio
de la jurisdicción constitucional ofrece una oportunidad idónea para este fin, oportunidad que estimo valiosa independientemente de un eventual acuerdo, porque toda iniciativa seria y responsable de deliberación constituye un deber ineludible y una importante ganancia para un país que se precie de ser democrático. Dicho lo anterior, entraré a explicar el programa del 9º conversatorio denominado Diálogos Constitucionales por la Paz, el cual se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Medellín los días 18, 19 y 20 de septiembre de este año. El evento en su conjunto se fundamenta en 3 ejes principales: el académico, el cultural y el comunitario, los cuales procederé a esbozar. Tratándose de un evento pensado esencialmente para la capacitación de los funcionarios y la deliberación ciudadana, el componente académico resulta prevalente. De los múltiples asuntos concernientes a la justicia transicional, el conversatorio se concentra en los siguientes bloques temáticos. El primero aborda la complejidad de la búsqueda de la paz. La agenda del miércoles 18 formula desde un punto de vista interdisciplinario los aspectos políticos y económicos que subyacen a este propósito. Incluye ponencias relacionadas con el contexto histórico del conflicto en nuestro país, el impacto de la violencia en la materialización del Estado social de derecho y la participación de la sociedad civil en los diálogos. Entre sus ponentes pueden citarse a Humberto de la Calle, Manuel José Cepeda y Antonio Navarro, entre otros. Igualmente, contará con un panel de discusión en el que invitados internacionales analizarán las lecciones que arrojan para nuestro país las negociaciones de paz en el derecho comparado. El segundo bloque, dispuesto para el jueves 19, se concentra en los 3 principales problemas jurídicos que suscita el proceso, a saber, el balance entre la persecución judicial de los victimarios y la consecución de la paz. Segundo, el cumplimiento de los estándares internacionales de justicia transicional dispuestos tanto por el sistema interamericano como por la Corte Penal Internacional. Y por último, la reparación integral de las víctimas, especialmente en el caso de los sujetos de especial protección constitucional. Nótese cómo estos 3 aspectos convergen en el problema central de la justicia transicional: la colisión entre la consecución de la paz de un lado y el respeto por los estándares mínimos de justicia del otro. No es fortuito que al examinar el marco normativo dispuesto por la Ley de Justicia y Paz, la Corte haya formulado en su momento el dilema sustancial entre 2 conceptos, así, comillas: la justicia transicional admite la existencia de una tensión entre el objetivo social de lograr un tránsito efectivo hacia la paz o la democracia y los derechos de las víctimas a que las violaciones de derechos sean investigadas, enjuiciadas y castigadas por el Estado y a que se logre una efectiva reparación. Cierra comillas. Este día intervendrán reconocidos expertos internacionales en la materia como Luis Moreno Ocampo y José Miguel Vivanco. Asimismo, destacados juristas colombianos como el fiscal general Eduardo Montealegre Linet y el magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Antonio Sierra Porto. En un tercer bloque, correspondiente al viernes 20, la discusión girará en torno a los retos que se presentarían con posterioridad a un eventual acuerdo de paz. De hecho, varios expertos coinciden en que el verdadero trabajo comienza luego de que la negociación oficial ha concluido. Los cambios políticos y sociales no resultan automáticamente de una firma. La construcción de un orden en paz demanda paciencia y un esfuerzo integral. Por ello, el día viernes incluye un panel relacionado con el rol de los tribunales constitucionales en la transición, con la colaboración de académicos de la talla de Rodrigo Primi y Juan Carlos Henao, y enriquecido por los aportes que hagan magistrados provenientes de contextos similares al colombiano,
como lo son Kenia y Sudáfrica, y asimismo se analizará la necesidad de cambios institucionales y culturales para el logro de una paz duradera de la mano de Carlos Gaviria y Antanas Mocos. En relación con el segundo eje que guía el conversatorio, el cultural, quisiera destacar que el auditorio del Hotel Intercontinental se verá enaltecido por una exposición de arte, así como por otras actividades culturales afines a la materia en discusión. Tendrá una muestra fotográfica que transmite los dilemas propios del conflicto interno y la búsqueda de la paz. Lo cierto es que el arte guarda una poderosa relación con el conflicto y la paz. Las comunidades víctimas de la guerra suelen recurrir a estas expresiones como una iniciativa de memoria, como un mecanismo de reparación simbólica en la que se resignifica el tiempo y el espacio y se reapropian los lugares transgredidos por los actores armados. En ocasiones, solo la expresión estética permite encontrar sentido al presente desgarrado por la violencia. Por ello, se ha previsto para el día miércoles Se ha previsto para el día miércoles 18 de septiembre la intervención de Héctor Abad Faciolince, Juan Gabriel Vázquez y Juan Luis Mejía en torno al siguiente interrogante: ¿cómo repensar el arte en una situación de transición a la paz? Espacio que con seguridad contribuirá a la reflexión y a través del arte abrirá nuevos espacios por entre esta compleja realidad que afronta Colombia. Ahora bien, con respecto al eje comunitario del conversatorio, quisiera destacar que será esta la primera vez que la Corte Constitucional realice convocatorias públicas de ensayos. La primera está dirigida a estudiantes del último año de Derecho, teniendo en cuenta la importancia y responsabilidad de los jóvenes en el escenario actual. La segunda se enfoca en los magistrados y jueces de restitución de tierras, en la certeza de su innegable compromiso con las víctimas. Asimismo, se ha logrado la ayuda para trasladar el evento a varios jueces de regiones apartadas y líderes sociales de base, cuya asistencia tiene un enorme significado, dado que son quienes en gran medida han padecido los estragos de la guerra. El objetivo comunitario del conversatorio se refleja igualmente en el equipo de conferencistas. Se trata de un grupo interdisciplinario de académicos, servidores públicos, líderes sociales y directores de organizaciones dedicadas al análisis de las salidas negociadas al conflicto armado. Asimismo, me complace anunciarles que los presidentes de los tribunales constitucionales de El Salvador y Perú los acompañarán como invitados especiales. Habiendo repasado el programa del conversatorio, haré las siguientes precisiones logísticas que facilitarán la asistencia al evento. Las inscripciones se harán en línea en la página que observan en pantalla. Cabe recordar que el número máximo de asistentes presenciales al Hotel Intercontinental de Medellín es de 1.100 personas, pero también se ha gestionado la habilitación de sedes alternas para quienes no alcancen a registrarse en la principal puedan acudir a otros lugares para observar la transmisión en directo de las conferencias. En todo caso, la página web de la Corte Constitucional transmitirá el conversatorio. Aprovecho también este espacio para destacar la página web del 9º conversatorio que han estado observando en el proyector. Se trata de un portal destinado exclusivamente al foro y en el que podrán encontrar información relacionada con el perfil de los conferencistas, el programa académico y cultural, los concursos en desarrollo, así como realizar la inscripción a partir del lunes 15 de julio. Me permito cerrar esta intervención con un verso del poeta irlandés William Butler, quien decía: tan largo un sacrificio puede hacer del corazón una piedra. Casi 5 décadas de conflicto civil y el hecho de que toda generación presente haya vivido sin contemplar un día de paz
ciertamente nos hace correr el riesgo de acostumbrarnos a una situación perenne de violencia. El conversatorio ofrece entonces un espacio de liberación para Colombia en este decisivo momento, por lo cual esperamos que nos acompañes. Antes de terminar, quisiera, por una omisión involuntaria, un saludo al colega Alberto Rojas Lino y al doctor Javier Sena Bolón, acá presente, y a la doctora Inés. Enseguida, la intervención de la profesora Julieta Lemaitre, quien expondrá los avances en su investigación sobre el control local por parte de los actores armados. Julieta es profesora asociada de la Universidad de los Andes, licenciada en Derecho de esta misma y doctora en Derecho de Harvard. Sus líneas de investigación han estado centradas en movimientos sociales, sociología del derecho y perspectiva de género. Doctora Lemaitre, tiene usted la palabra. Yo tengo el boom de aquí. Es el boom. Entonces es el boom. Buenas noches. Regreso aquí. Principio de la por cortesía con ustedes voy a tratar de ser lo más formal posible, pero no es ni mi talante ni mi vida cotidiana, así que me disculparán la formalidad. Buenas noches. Primero que todo quiero saludar a los presidentes que están presentes de las altas cortes, el doctor Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional, la doctora Ruth Marina Díaz de la Corte Suprema, el doctor Gustavo Gómez del Consejo de Estado, igualmente a todos ustedes, señoras y señores magistrados, representantes de las organizaciones sociales, señoras y señores. Primero que todo quiero agradecer al doctor Jorge Iván Palacio, presidente de la Corte Constitucional, por su invitación a presentar mi trabajo sobre las mujeres en la zona de conflicto y el impacto del conflicto sobre las mujeres. La charla, que durará 25 minutos, está titulada "Las mujeres en zonas sin ley reclamando derechos a la sombra de los poderes ilegales". Y ahora me voy a mover para poder estar cerca de la presentación del PowerPoint y también pues, poder explicar de lo que estoy hablando. ¿Qué quiero decir con zonas sin ley? Todos hemos oído hablar de que hay lugares en Colombia donde no hay ni Dios ni ley. Si recientemente salió en las noticias, por ejemplo, las ollas y cómo se manejaban las ollas muy cerca de la Corte Constitucional, allá abajo en el Bronx. Zonas controladas por actores armados ilegales. Lo que les voy a contar esta noche es un poco un resumen de cómo funcionan estas zonas, más o menos dónde están y cómo hacen las mujeres de base, las líderes comunitarias, para hacer su trabajo en estas zonas. ¿Qué quiero decir con los poderes ilegales en las zonas sin ley? Son principalmente empresas de negocios ilegales con la capacidad para ejercer coerción violenta. Sobre esto hay una literatura inmensa que voy a más o menos resumir. Son empresas de negocios que producen mucho dinero con la producción, transporte y venta de sustancias ilícitas, el transporte y lavado de efectivo, la extracción de rentas, prostitución, juegos, trata de personas. Básicamente son todos negocios ilícitos que producen una gran cantidad de dinero y que tienen unos problemas logísticos que deben resolver, que incluyen cosas como desde mover grandes cantidades de efectivo de un lugar a otro para pagar la sustancia, luego mover la sustancia, garantizar las rutas, el transporte, y funcionan como empresas, como un holding de empresas, con jefes, con mandos medios y con una estructura bastante similar. Algunos tienen tienen sus propios ejércitos privados y otros subcontratan la violencia, es decir, contratan sicarios o empresas especializadas en la violencia misma. Sin embargo, lo único que hacen no es producir plata y tener la capacidad de coerción violenta, sino que además la capacidad de coerción se conjuga con la capacidad de producir legitimidad de su control social y la producción de la obediencia en los grupos sociales donde están. Hace poco ustedes vieron en las noticias la marcha en Barranquilla, en la cual participó la alcaldesa denunciando la extensión de estas empresas ilegales a la extorsión, o sea, recoger rentas
a la manera de impuestos de comerciantes a los cuales se les cobra. En Bogotá también se está extendiendo en este momento, si no lo saben, la cobra a los comerciantes, incluso unas cuadras aquí en la zona de restaurantes de la Macarena, el cobro de una macuna, que decíamos antes, que es una de las modalidades de extracción de rentas de estas empresas ilegales. ¿Qué relación tienen estas empresas ilegales con el Estado social de derecho que ustedes como jueces defienden? Pues la que deben tener, o la principal, esperamos, es la confrontación con las empresas ilegales a través del aparato de justicia penal y de la fuerza pública. Pero también hay otro tipo de relaciones. Hay una literatura enorme sobre la cooptación del Estado y la captura a todo nivel, del ejecutivo al nivel local, del legislativo, del judicial, y ahí está la lista de la enorme literatura que hay de las diferentes formas como estos actores capturan el Estado. ¿Para qué capturan el Estado? Para extraer rentas periódicas, por ejemplo en la salud se ha visto en muchos sitios, y también para obtener decisiones favorables, decisiones judiciales, legislación favorable, decisiones favorables del Ejecutivo y ella. Lo otro que hacen, aparte de confrontar al Estado y de cooptar y capturar al Estado, es que son sus rivales en funciones estatales de provisión de seguridad, provisión de justicia, provisión de servicios sociales en ocasiones, en dominio territorial, en reclutamiento de jóvenes para sus ejércitos, en una función muy importante que les voy a hablar, que es la garantía de la seguridad en las transacciones económicas y la legitimidad del uso de la violencia. Es decir, que hay sitios donde rivalizan con el Estado y pueden llegar a ser básicamente el Estado local. ¿Cómo producen los poderes ilegales un orden armado? Es decir, ¿cómo llegan al momento o al punto en el cual no se sabe bien qué tanto manda el Estado social de derecho del cual somos parte y qué tanto manda el poder local, el poder ilegal? Lo hacen no solamente a través de la coerción y no solamente a través de tener la posibilidad de ejercer la violencia. Cumplen ciertas funciones. Una de la cual está documentada es lo que hacen las mafias en todas partes donde están, es que garantizan la seguridad de las transacciones económicas y la confianza necesaria para hacer negocios. Si usted quiere vender minutos de celular en una esquina, usted necesita algún tipo de garantía de que después de que hablaron por el celular le van a pagar, ¿sí? Si está en la séptima, suponemos que es el Estado, ¿verdad? Llama al CAI. Pero si no está, si está en otro sitio donde hay un poder ilegal con suficiente poder, este poder ilegal le garantiza que a usted le van a pagar esas llamadas del celular. También si usted quiere hacer una zona franca en algún lugar del país y quiere asegurarse que el terreno donde está construyendo la zona franca no va a tener problemas, que no va a haber un juez que le va a parar la construcción, que no van a aparecer gente con unos títulos anteriores, que los campesinos no le van a bloquear la vía. Usted quiere garantizar su inversión en una zona franca, pues usted necesita que alguien se la garantice. Se la puede garantizar el Estado diciendo que estos títulos son legales, aquí están las escrituras, no va a tener problemas, o se la puede garantizar el poder ilegal, según donde le esté construyendo, que le garantiza que no va a tener problemas con su inversión. Otra cosa que hacen, reproducen y producen valores locales a través de las armas, una modalidad que hemos visto en todas partes y de hecho en muchos lugares de la región, es a través de la limpieza social. La limpieza social reproduce los valores locales de quienes deberían ser eliminados. Empieza por eliminar pequeños atracadores, pequeños pandilleros, consumidores de drogas, expendedores de drogas. Y lo hace porque es una forma de legitimarse y de reproducir los valores de la comunidad. Y también sobre eso hay una gran literatura. Generan redes de beneficiarios directos e indirectos que son leales al orden armado. Estos son desde las personas que directamente trabajan con la empresa y de las cuales de ellos y de sus familias se esperan sean leales de la empresa, pero también pueden ser fundaciones a las cuales se le da dinero, las personas beneficiadas por esas fundaciones. Ustedes se acuerdan de Pablo Escobar, que en su época en barrios enteros construyó una cantidad de casas, hacía canchas de fútbol, y eso también le garantizaba la lealtad de las poblaciones. Entonces tienen redes de beneficiarios y por supuesto los funcionarios a los cuales sobornan también forman parte de estas redes. Y controlan, y esto es en lo que he estado trabajando últimamente, controlan las fronteras de unos territorios que son tanto físicos o sociales, patrullan las fronteras. No sé si han oído hablar de las fronteras invisibles,
que son lugares en las barriadas de nuestras grandes ciudades que están controladas por determinadas pandillas, y si una persona cruza la frontera invisible y de alguna manera está afiliada a la pandilla contraria, pues es asesinada. Y se sabe cuál es la geografía de este control. Lo mismo sucede si usted está en una carretera cualquiera, en los lugares que llamamos antes zonas de orden público, zonas rojas, y hay un momento en que se sabe que el siguiente retén va a ser de la guerrilla. Pues este es el último retén, y todo el mundo le dice, este es el último retén del ejército, el siguiente retén es de la guerrilla. Son fronteras que no son son fronteras invisibles, pero son fronteras muy reales. También hay fronteras sociales, hay instituciones que han sido cooptadas por un actor ilegal y se sabe que la EPS de ese pueblo es de tal actor, ¿sí? Y también hay que patrullar esa frontera, es decir, impedir que otros actores entren a capturar esa renta. Entonces eso es básicamente el orden que reproducen los actores armados ilegales. Ahí hay uno de muchos sufragios, no sé si alcanzan a leer, el vocabulario es básicamente lo mismo en todas partes. Ahora le toca el turno a malas palabras, bazuqueras y sidosas, vendedores de drogas, ladrones callejeros y jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores. Ya los tenemos identificados. Me empieza la limpieza. Ustedes están muy cerca de varios procesos de limpieza recientes. En Soacha hace unas 3 semanas empezó una limpieza así, con panfletos, van 14 muertos hace 4 días. Son básicamente indigentes, pandilleros, pero también hace un par de meses mataron a una señora que era de una junta de acción comunal que denunció el funcionamiento de las ollas en este sector de Soacha. ¿Cómo viven las mujeres líderes, las mujeres comunitarias, el dominio de estos poderes legales? Esto es parte de un proyecto más amplio en el que he estado trabajando en los últimos 3 años, financiado por el Consejo Noruego de Investigación, sobre el goce efectivo de derechos de las mujeres desplazadas que están organizadas, que empezó con una premisa más o menos elemental, que es al ver todas estas órdenes de la Corte Constitucional que hablaban del goce efectivo de derechos, cuando empezaron a sacar los indicadores, decidimos mirar en terreno qué estaba pasando y si la organización social ayudaba o no a hacer efectivos estos derechos. En este momento que cerramos la parte de investigación tenemos muchísimas observaciones, acompañamientos, 105 entrevistas a profundidad con líderes, 25 con funcionarios públicos y abogados del sistema, 6 estudios de caso a profundidad que incluyó la elaboración de 2 encuestas participativas, seguimiento de prensa, de literatura. Y en esto parte de lo que nos ha tocado en el proceso es entender qué es lo que está pasando en terreno, qué es lo que les estoy contando. En buenas partes del país lo que está pasando es el control de actores armados ilegales, que básicamente lo que hacen es producir dinero, pero que también fundan su poder en algún modo de legitimidad y de obediencia que producen de las poblaciones locales. Estas son algunas de las señoras con las que hemos estado trabajando y conociendo. Son señoras humildes y líderes campesinas, líderes de desplazadas, líderes comunitarias. ¿Cómo hacen ellas para vivir bajo el dominio de los poderes ilegales? Lo primero es que tienen que conocer o investigar cuáles son los poderes en su zona y cuáles son las fronteras, quién manda dónde, ¿sí? Dónde manda el Estado Social de Derecho, cuáles son los límites. Y lo descubren a veces con temor y para su sorpresa. Tenemos unas señoras que estaban investigando algo tan pedestre como por qué la EPS del pueblo se estaba demorando tanto en dar las citas. Y empezaron a investigar y lo que les llegó fue unos muchachos armados que le dijeron que no preguntaran más porque la EPS era de fulanito. Hasta ahí llegó la veeduría ciudadana. Entonces conocen, investigan, se cuentan entre ellas cuáles son las fronteras. Y se organizan en grupos, se cuidan a las unas a las otras en redes de solidaridad, saben cuando pasó a alguien en el barrio que no conocían, saben si hay un carro parqueado, se enteran, ¿sí? Y utilizan el ser mujeres, en particular el rol de madres, para negociar una cierta legitimidad de sus exigencias. Les voy a hablar un poco más de cómo funciona esto. Como en la cultura, las mujeres, pues una vez dejamos de ser unas chicas, nos asocian al rol de madres. El rol de madres tiene una parte positiva, que es que se supone que nos encargamos del cuidado de nuestra familia y de nuestras comunidades. Es decir, que no somos una amenaza cuando exigimos cosas que son de parte del rol de madre,
como la luz eléctrica, el saneamiento, que no hagan un basurero, la protección de los niños, que los actores armados no usen las armas en la fiesta de Navidad. Ese tipo de cosas de alguna manera viene del rol de madre. Entonces lo usan y también evitan confrontar a los poderes ilegales y al Estado fantasma. Le voy a hablar un poco de los otros actores en la zona sin ley fuera de los poderes ilegales de los que les he estado hablando. Uno es el Estado Social de Derecho, que ustedes conocen bien. Es el diseño y los principios constitucionales materializados en las instituciones del Estado. También están los poderes ilegales o los poderes a la sombra de los que les he estado contando, las empresas de negocios ilícitos, que tienen una capacidad de coerción ilegal, de producir obediencia y tienen legitimidad en los territorios que controlan. Luego está alguien de quien poco se habla en este país, y la gente que habla de él no le va muy bien, que es el Estado fantasma, el aparato estatal de seguridad del Estado, cuya labor es mantener el orden con la ley y sin la ley, a través de labores de espionaje, intimidación, amenaza, desapariciones y torturas. Y esto está también ampliamente documentado. ¿Cuál es su tamaño y su incidencia? No sabemos, de pronto fue solo el DAS en ese momento, pero existe a nivel local, y las señoras deben negociar con esto también. Y por otro lado está la sociedad civil, que no siempre es tan maravillosa como uno quisiera pensar. Los ciudadanos de pie, organizados y desorganizados, armados y desarmados. Entonces ellas tienen que conocer quién manda ahí, quién está armado, quién está dispuesto a hacer qué, y negociar eso. La líder comunitaria, ella juega con algunos estereotipos que son protectores en la zona sin ley. Se supone que si es una madre, es una no combatiente. Esto la protege de sospecha de pertenecer a un bando contrario, tanto como de pertenecer a la guerrilla, hasta cierto punto. Se supone que está dedicada a actividades de cuidado que se extienden a la satisfacción de las necesidades básicas de la comunidad, los comedores comunitarios, los servicios públicos, saneamiento, salud, maestros. Este tipo de cosas la protegen porque son cosas que se supone que hacen las mujeres. Que no es una amenaza para los intereses económicos, que no es política, en el sentido que lo que le interesa es el bienestar de la comunidad, es decir, que no está afiliado con una ideología particular, sino que lo que quiere es el bienestar de su comunidad. Se supone además que las señoras somos partidarias del orden, incluso a veces somos aliadas de la limpieza social y decimos de quién hay que salir, dónde están los atracadores, dónde están los consumidores de droga. Y en cuanto a mujeres, también se supone que pertenecemos a algún hombre en algún lado, o sea, esté vivo o esté muerto, pero parte de la identidad es pertenecer a alguien que da la palabra por nosotros. Ser mujer tiene un peligro. Hay un castigo que además así fue real en las zonas de dominio paramilitar, donde fue realmente grotesco, pero existe esporádicamente en muchos lugares, por transgredir el orden sexual. Vamos, cuando las mujeres son lesbianas, o cuando son promiscuas, o cuando son infieles, o cuando arman escándalos, ¿sí? Arman mucho ruido, no son unas mujeres que se comportan bien, están en la calle gritando. Y ahí hay un castigo. Hay castigo por transgredir la moral patriarcal, por ejemplo, serle infiel al esposo. Hay castigos por ser políticas. Se supone que las mujeres no son políticas, y en la medida en que empiezan a tener un liderazgo político, a convocar a la comunidad, empieza su situación a ser cada vez más peligrosa. Hay castigo por estar afiliado a hombres de otro bando, tener hijos, o un marido que está en el bando equivocado. Y castigo, por supuesto, por amenazar los intereses económicos de los poderes ilegales. Por ejemplo, oponerse al reclutamiento, o denunciar la corrupción, o reclamar tierras. Y castigos por amenazar el funcionamiento del Estado fantasma. Por ejemplo, todas las señoras con las que trabajé saben que es muy peligroso andar denunciando falsos positivos, o hablando de labores de espionaje o infiltración, o denunciar la violencia policial. Todo esto genera riesgos. Las señoras negocian esto y lo evitan. ¿Cómo lo evitan? La mejor forma de evitar el peligro y poder hacer el trabajo comunitario es tener un protector armado. Alguien que está dispuesto a sacar las armas cuando viene el poder ilegal. Este debería ser el Estado Social de Derecho. De hecho, para las jueces que se meten con quien no se deben meter, debería ser el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Debería ser todo el aparato armado legal del Estado que dice: esta juez no me la tocan, nadie se puede meter con ella, yo hablo por ella es parte del Estado. Ustedes saben que el Estado casi que no puede hacer eso con las jueces, no, con mayor dificultad lo hace con las líderes comunitarias. A veces el protector armado es un poder ilegal, a veces es la sociedad civil armada.
Otra estrategia de supervivencia es mantener un bajo perfil. Esto lo vimos todo el tiempo. ¿Qué es mantener un bajo perfil? Es dejar de hablar en la radio comunitaria cuando te llegan las amenazas. Es no hablar en público, sino decirle a la otra gente qué decir para que no sepan que tú eres la que lo está diciendo. Es no ir a los eventos públicos. Es no lanzarse a nada, obviamente, no hacer política, no amenazar a los poderes legales ni al Estado fantasma, no transgredir el orden sexual ni patriarcal, o sea que si eres lesbiana, estar en un closet de hierro, ¿sí? No participar en reclamos políticos, no ser visible en el espacio público, mantener un bajo perfil. Y lo otro es sobrevivir, que también es lo que hacen muchos. Sobrevivir al castigo, que muchas veces es un castigo sexualizado, humillante y violento, ¿sí? Muchas veces son, y ustedes lo conocen por la prensa, que las mandan a violar, o castigos que puede ser, son el talante del actor armado, pueden ser castigos de humillación, como caminar desnuda por el pueblo. Las que son castigadas, algunas, las que son asesinadas, unas pocas son asesinadas de forma sicarial, simplemente llega alguien y le pega un tiro, y otras son torturadas de formas sexuales antes de asesinarlas. Y hay documentación de violaciones públicas, de mujeres rapadas, de mujeres con los senos cercenados, o sea, castigos sexualizados por transgredir el orden. Además de lo que le acabo de contar, el trasfondo de lo que hemos vivido es el trasfondo de una guerra civil, que como lo describe Statis Cálidas, y aquí tengo la cita, pero no hay mejor forma de decirlo, es: con frecuencia las acciones en el terreno resultan estar relacionadas con conflictos locales y privados, más que con la confrontación dominante de la guerra. Es decir, y piensen ustedes en los conflictos que uno tiene usualmente en el trabajo. A menos que tenga mucha suerte, trabaja con personas con las cuales tiene conflictos que realmente lo alteran, que lo molestan. En el trabajo se generan odios que duran toda la vida, rencillas, rencores, los vecinos también, en las mismas familias. Imagínense que parte del repertorio para resolver las rencillas y los conflictos fuera la posibilidad de tener un actor armado que elimine a esa persona. Es decir, la líder comunitaria del barrio al lado que no te aguantas o que se acostó con tu esposo, hay la posibilidad de decirle a los paramilitares que es de la guerrilla. El vecino que tiene una tierra que tú deseas. Es decir, que la misma conflictividad de la vida diaria se expresa en la guerra y en la posibilidad de involucrar a las personas en las dinámicas violentas con acusaciones y a veces simplemente con amenazas falsas. El vecino te cae mal, le mandas un sufragio diciendo que eres la FARC, que se tiene que ir, y no se sabe. Entonces, ¿qué tan grande es una zona sin ley? ¿Qué tanto pasa esto? Se preguntarán ustedes. O sea, ¿qué tan común es? Esto es muy difícil de saber y no lo sabemos. Ahí tenemos algunos números. En el 2012, 357 agresiones a defensoras de derechos humanos, más de una al día, 69 asesinatos. En una encuesta que hizo el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, el 63% de las defensoras de derechos humanos estaban amenazadas. Nosotros hicimos una encuesta de desplazados en Mocoa, que les preguntamos después del desplazamiento si alguna vez los habían amenazado. Y esto ni siquiera es gente organizada, es gente desplazados del común, que es por ahí la mitad de Mocoa. El 9.4% dijeron que sí, que ellos los habían amenazado en algún momento. Podemos hablar de los datos de la unidad de protección, que realmente ya la gente que va y le dice al Estado Social de Derecho: ustedes tienen que conseguir un guardaespaldas porque a mí alguien me va a matar. La Unidad Nacional de Protección, según lo que dijo Andrés Villamizar en el último examen periódico, está protegiendo 7.834 personas en Colombia, de los cuales van 490 reclamantes de tierra, 559 defensores de derechos humanos, 475 víctimas de violaciones de VIH, son más que todo desplazados, 295 líderes de minorías étnicas. En el 2012 el presupuesto era $132 millones para hacer esto, y en el 2013, según lo que dijo él mismo, va a ser $190 millones. Aquí uno dice, bueno, ahí sustancialmente parece tener un cierto tamaño, porque ¿de quién está protegiendo la Unidad Nacional de Protección a la gente? O sea, hay una parte, uno puede decir irónica, la está protegiendo del mismo Estado, o sea, el Estado fantasma. La está protegiendo de los otros vecinos que los odian y los dicen que los van a matar, o la está protegiendo de los actores armados ilegales. ¿De quién están? O sea, $190 millones se van ¿en qué? Otra forma uno quisiera ver su tamaño: los homicidios por 100.000 habitantes. ¿Sí?
¿Por qué? Porque uno supondría que en esos homicidios va una buena parte de limpieza social, de asesinatos entre los actores armados ilegales, de coerción. Bogotá pues, es 22 por cada 100.000 habitantes, cuando ves municipios que alrededor no son tan altos. Ciénaga, por ejemplo, 51. Lo que pasa es que cuando ustedes ven 22 y 51 por cada 100.000 habitantes, nos separan por hombres y mujeres. Entonces, si decimos que la tasa por cada 100.000 habitantes en Colombia es de 35, resulta que si la separas, estos son datos de medicina legal, entre hombres y mujeres, tienes que en hombres es 66 y en mujeres es 6. Es decir, que los hombres los matan mucho más que las mujeres, y que las mujeres arreglamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, y de ahí sale ese promedio de 35. Realmente el riesgo de que uno lo maten de forma violenta es ser un hombre joven pobre. Las señoras con las que hemos estado trabajando lo negocian y logran realmente sobrevivir. ¿Qué implicaciones tiene esta situación que no sabemos qué tamaño tiene para la jurisdicción constitucional? Fuera de los riesgos que ustedes como jueces puedan correr en algún momento si toman la decisión equivocada o cruzan una frontera invisible y se meten en la institución que no era. Limita la posibilidad de hacer realidad los derechos sociales a nivel comunitario mediando tutela. Todas esas sentencias de salud, de saneamiento, todos los DES, básicamente. A nivel comunitario es muy difícil. ¿Por qué? Por el desvío y hurtos de recursos a través de la cooptación del Estado local, por la restricción a la denuncia. Hemos sabido de alcaldes que prefieren que lo manden a la cárcel por desacato a estar en problemas con el dueño, que es el actor armado ilegal, que es el dueño del negocio. Restricciones a la veeduría, la participación ciudadana, mala calidad de los servicios sociales cooptados y la normalización de la degradación a todo nivel. Otra implicación es que hacen nugatorias las libertades públicas constitucionales en estos lugares, ¿verdad? Las restricciones a la participación política de facto, la imposición violenta de patrones estereotipados de comportamiento y de identidad sexual, ahí queda el libre desarrollo de la personalidad, legitimación del control armado de la población civil, violación de la autonomía, del libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, distorsión del derecho al voto, libertad de expresión, libertad de asociación. Es la vida en un estado permanente de excepción. Y genera lo que Taussig llamaba un estado de permanente también, que es un ambiente generalizado de confusión de hechos, de que no se sabe quién es de quién, qué fue lo que pasó, de testigos, rumores, causalidades imprecisas, un exceso de emoción constante, y también una racionalización y una aceptación, una normalización de la situación. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar hoy. Espero que en su encuentro en Medellín tengan la oportunidad de pensar también en eso. Gracias. Ahora los dejo con las palabras de cierre y de agradecimiento del doctor Iván Palacio Palacio. Las palabras suyas en esta conferencia son muestra del conocimiento que usted tiene sobre la materia y de los valiosos aportes que se pueden hacer desde la academia. Muchísimas gracias. Agradezco también a todos ustedes que nos han acompañado en esta jornada de lanzamiento. En nombre de la Corte Constitucional, esperamos que asistan el próximo mes de septiembre, día 18, 19 y 20, al 9º conversatorio de la jurisdicción constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz, y que el mismo sea de provecho para Colombia. A ustedes muchas gracias por la asistencia. Por último, los invitamos a degustar una bebida y de un agasajo al mejor estilo antioqueño. Bajemos pues al primer piso. Por favor.
Sabes que te voy a hacer una cosa, bájale, hermano. Me tiene aburrido con esa actitud. No, pero si quedamos bien acá, ¿no? No, pues sí, eso fue